Bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica el lunes 8 de julio de 2013. Un abrazo a nuestros compatriotas que como siempre nos acompañan a través de la prensagráfica.com, nos están escuchando en GD Radio del Grupo Dutriz o nos sintonizan en Canal 95 de Cable de Tigo a las 9 de la noche. Los temas de reflexión de este lunes, la tregua entre las pandillas y cómo debe ser abordado el tema por el próximo gobierno, el papel del Tribunal Supremo Electoral y en general del desarrollo de la pre-campaña, como la situación de la economía y el caso de la resolución de la OIT, que está vinculado a la actividad económica en nuestro país y a la representación del sector empresarial ante algunas instituciones no gubernamentales. Está con nosotros en nuestros estudios Jorge Velado, él es el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Jorge, es un gusto, bienvenido. Igualmente, buenos días, William, un saludo a todos los amigos que nos siguen por los diferentes medios de comunicación, ahora está programa multimedia. Exactamente, y estamos haciendo algunas pruebas con un canal que, bueno, ya vamos a dar la noticia más adelante, a partir de la próxima semana, que será una cuestión ya oficial. Pero bueno, le comentamos después de eso, Jorge. Para comenzar, me interesa que comencemos con el tema de la situación de violencia, lo más inmediato. El pasado miércoles 26 asesinatos en un solo día, después de que se habían registrado un promedio de 5 o 6 diarios. Esto acá ha traído una cantidad de consecuencias, declaraciones, acusaciones. Y bueno, lo último que tenemos es la publicación de la edición impresa de la Prensa Gráfica de este día lunes, que titulamos Pandilla presta dinero a tiendas. Está en el negocio, mototaxis, por ejemplo, y quiero leerle un párrafo inicial de esta nota, Jorge. Dice: informes de inteligencia de la Policía Nacional Civil revelan que una de las pandillas que opera en todo San Vicente y amplias áreas de la zona paracentral del país está acudiendo a estrategias no convencionales con las que busca fortalecerse frente al grupo rival, es decir, haciendo negocios. Se habla ahí de que están ofreciendo a las tiendas pequeñas, por ejemplo, una tasa de interés del 5% y adquiriendo mototaxis, incluso convocando a asambleas locales. Bueno, la opinión entonces del partido Arena sobre esto. Bueno, lo primero que nos indica a todos los salvadoreños es que este gobierno ha fracasado en su estrategia para controlar la violencia. Este gobierno ha fracasado, yo diría, en conseguir la paz social en El Salvador. La buena noticia es que a este gobierno lo que le quedan son 11 meses. Ya estamos hablando que hoy es 8 de julio y el 1 de junio del próximo año termina este gobierno, lo cual nos daría la oportunidad, la gran oportunidad de entrar en una nueva estrategia. Lo segundo es que uno no puede dedicarse a construir monstruitos porque después se le salen de las manos. Y esa es otra cosa que ha sucedido. Este gobierno ha construido un monstruo en las maras al haberle otorgado una cantidad de beneficios que lastimosamente el presidente los ha negado, pero que son claros. Ustedes en este periódico le daban cobertura, me parece que salió el viernes o en la edición del sábado, que había habido una reunión de nuevo en el penal de Mariona, donde habían vuelto a movilizar a jefes de las pandillas de diferentes centros penales y lo habían llevado para una reunión ahí. No me vengan a decir de que el ministro de Seguridad no sabía de ese movimiento. Entonces, ¿cómo es eso que de repente les han llegado a dar un estatus de organización? En son de broma, lo decía hace un rato, platicando fuera de cámaras, como que fuera una ONG, es una organización no gubernamental y que le están dando un montón de derechos. Al final de cuentas, lo que está sucediendo es que ha habido un repunte y ahora se están buscando excusas. Es lamentable oír, por ejemplo, la irresponsabilidad del presidente el día sábado, incluso llegando a acusar a un candidato presidencial, específicamente al candidato de Arena, que porque él había dado algunas declaraciones de que su posición iba a ser firme, de estar del lado de los víctimas y no de los delincuentes, ahora resultaba que él era culpable de esto. Eso pareciera, y le advierto, ojalá el señor presidente vete el famoso decreto ese 412 que ha pasado la Asamblea Legislativa, la ley Mordaza, porque si no, ni él va a poder hacer este tipo de aseveraciones. Que es un tema que vamos a abordar sin duda alguna más adelante. Jorge,
Bueno, no hemos escuchado desde el pasado miércoles declaraciones, no hemos visto por ningún lado al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo. Es decir, a quienes hemos visto activo es, bueno, declaraciones del presidente de la República que las dio, bueno, obviamente no son declaraciones, sino un discurso que dio en el programa Hablando con el Presidente el sábado pasado. Y luego, muy activamente en los medios de comunicación, desde luego, Raúl Mijango, el mediador de la tregua. O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, esa es la pregunta que nos hacemos todos, William. Primero, ¿a dónde está el señor presidente? Porque sábado, su programa del sábado lo pudo haber, se supone que es en vivo, pues, pero es un programa que no permite una interacción ni con la prensa ni con los mismos salvadoreños. Ahí recogen cuestiones que van quedando grabadas y ellos escogen cuál pueden o no, o cuál deben de contestar. Y luego también el ministro Perdomo, pues total y absolutamente callado ante un repunte, bueno, en Quezaltepec, que llegó un momento que se regó la bola de que iba a haber toque de queda el viernes, y aunque al final de cuentas no fue así, pero la gente no salió de sus casas. Bueno, es que interesante porque en Quezaltepec fue particular el caso, porque se habló del toque de queda, se negó, sin embargo se llenó de autoridades, es decir, incluso el grupo de reacción policial estuvo presente ahí durante todo el día y la noche. Sí, y la gente no salió de sus casas, temerosos. Entonces, quiere decir de que en este país el tema de la seguridad ya no lo maneja el gobierno, sino que lo manejan las pandillas. Eso no puede ser. Y el señor presidente debería haber dado la cara y claramente haber explicado lo que sucedía, ya que si no se lo estaba permitiendo hacer a su ministro de Seguridad, porque yo estoy seguro de que entre ellos debe haber una comunicación permanente. Si la había cuando él era el director de la OIE, con mayor razón lo debe ser ahora. Por lo tanto, no me parece que si ninguno de los dos ha salido es porque hay una estrategia. Y la estrategia es esconder la cara. No pueden usar ellos la estrategia del avestruz, porque están metiendo la cabeza adentro de la tierra, según ellos, para no ver el problema, pero han dejado todo el cuerpo afuera. Entonces, realmente los salvadoreños merecemos una explicación. Ahora, el hecho de que en el marco del repunte de los homicidios de ese miércoles haya habido una reunión, en ese contexto haya habido una reunión entre el señor Mijango y el presidente de la República, donde estuvo incluso la esposa del presidente en ese encuentro, ¿cómo lo interpreta? Bueno, la verdad es que es difícil interpretarlo, William, porque llegó un momento que el presidente hasta negó la reunión, pues. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo son las cosas? Este proceso se ha caracterizado por una cosa, y se llama falta de transparencia. Los salvadoreños nunca hemos conocido en realidad lo que está sucediendo. El presidente ha negado que se le dan beneficios especiales a los jefes de las maras, y todo el mundo sabe de que adentro, desde Zacatrás, ellos están manejando muchas cosas vía telefónica. Entonces, bueno, ¿y qué no se supone que ellos no tienen teléfonos ahí? Ya no digamos de un penal que no es de máxima seguridad como Mariona o cualquiera de los otros. Entonces, no hay transparencia. Me pareciera que si el señor, porque después hoy hemos escuchado las declaraciones de Raúl Mijango, que como usted dice, ha sido el vocero en este momento del tema de la seguridad, cuando él se supone que no juega ningún rol dentro de este gobierno. Bueno, lo que periodísticamente me llama la atención es que él está dando declaraciones, yo no dije vocero, pero sí, el hecho de que él esté apareciendo y que no sea el ministro, que sí, es lo que a uno le... De acuerdo, a mí me parece que él está tomando la vocería, pues. Entonces uno dice, ¿por qué no transparentan de una vez por todas este proceso? Nosotros le hemos dicho en muchas oportunidades, nosotros estamos del lado de la víctima. Si para bajar el nivel de violencias ellos tienen que mantener su tregua, pues qué bueno, pero ese es un acuerdo entre las pandillas, no es un acuerdo entre el gobierno y las pandillas. Por lo menos así nos lo han querido vender. Si hay que hacer algún esfuerzo desde el gobierno para mantener esa tregua, pues debemos de institucionalizarla. Tenemos que ponerla en un marco legal. Es decir, ¿hasta dónde se puede mover esto? Porque quieras o no, en estos casos, si los miembros de las pandillas que están presos o que andan en la calle como delincuentes mantienen ese nivel de delincuencia, hombre, pues son perseguidos por la ley. Debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, Jorge, explíquenos un poco estas declaraciones que hubo del presidente de la República, ahora sí, en el caso del candidato a la vicepresidencia, René Portillo Cuadra, cuando dice de que
ha intentado contactarlo a Raúl Mijango, entiendo que en San Buenaventura, en el municipio, me imagino que está la familia de Raúl Mijango, intentando contactarlo para hablar de este tema y enviar el mensaje de que prácticamente lo que está haciendo el Partido Arena en el marco de esto, el posicionamiento del Partido Arena sobre la tregua es más una estrategia electoral y que después, si ganan la elección, pues quizás entrarían en plática. Vamos a hablar después de la pausa comercial. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Este lunes abrimos la semana de la entrevista en línea con el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena, Jorge Velado. Estamos hablando inicialmente del tema de la seguridad pública en el país y desde luego tregua entre pandillas y repunte de homicidios. Bueno, le dejaba planteada entonces, Jorge, la interrogante sobre el caso concreto de René Portillo Cuadra, que se le está vinculando de que supuestamente hubo intento de comunicarse con Mijango, luego el tema de que si esto es como un manejo estratégico electoral del Partido Arena, de cómo se posiciona Norman Quijano sobre la tregua, por ejemplo. A nosotros nos sorprendió, estábamos precisamente en una conferencia de prensa después del evento de la juventud que tuvimos el sábado, un gran evento, cuando en ese momento cayó un tuit precisamente de la prensa gráfica y uno de los periodistas aprovechó a hacer la pregunta. Yo volteé a ver en ese momento a René Portillo Cuadra y la reacción de René fue una gran sorpresa. No sé si en el fin de semana Raúl Mijango confirmó dichas declaraciones. Lo que hemos consignado a propósito de eso es que él ni lo confirma ni lo desmiente. Bueno. O sea, él prefirió guardar silencio sobre el tema. Entonces resulta que hay que cuestionar al señor presidente, ¿verdad? Si el señor presidente lo dijo, que diga, como se lo preguntó el doctor René Portillo Cuadra, cuándo, a dónde y con quiénes. Porque René Portillo Cuadra ha negado rotundamente que él haya tenido un acercamiento y además que fue acompañado del general Perdomo, que supongo que el presidente se refería al general Gustavo Perdomo, que sí trabaja con nosotros en Arena desde hace muchos años y que él es responsable de un área estratégica del partido. Qué lástima, porque de nuevo suena así como a levantemos humo, una cortina de humo ante el verdadero problema. Arena no está teniendo una doble posición en esto, un doble discurso. Nosotros claramente hemos dicho de que estamos del lado de las víctimas y claramente hemos hablado de que nosotros no vamos a negociar con delincuentes. Nosotros nos vamos a preocupar de la reinserción cuando esta gente haya cumplido sus condenas. Y vamos a hacer lo que el doctor Quijano ha hecho con mucho éxito en San Salvador, que es trabajar ampliamente en la prevención. De hecho, hay ahí un librito, un panfleto que se llama, si no me equivoco, Ciudades Seguras, la experiencia de San Salvador. Un librito que incluso ha sido avalado por el PNUD, porque el PNUD apoyado mucho a la alcaldía de San Salvador en estos procesos de prevención. Y ahora resulta que ese librito le ha servido a una cantidad de municipios, no solo de El Salvador, sino de fuera de El Salvador, como ejemplo de lo que se puede hacer para evitar aumentar los niveles de violencia y de ser posible bajarlos. Entonces, probablemente lo que sucede es que el señor presidente de la República, que hoy por hoy es el activista más grande que tiene el FMLN, porque aunque él dice que él no va a las elecciones, lo cual es cierto, gracias a Dios,
Él se ha convertido en un activista del FMLN atacando constantemente al candidato de Arena, a uno de sus asesores de la campaña. Entonces, no nos extraña que aquí sea el presidente de la República, quizás ni siquiera Raúl Mijango dijo eso, quizás el presidente se lo inventó o alguien se lo dijo, pero si Raúl Mijango no se atreve a decir sí, esto fue así, fue tal día, tal hora, en tal lugar, y que por el otro lado, pues el doctor Portillo Cuadra pueda desmentirlo. Ahora, Jorge, ¿cómo enfrentaría el Partido Arena finalmente este tema de los homicidios, el tema de las pandillas en un eventual gobierno del Partido Arena? Le pregunto esto porque la gente lo que se pregunta de inmediato, bueno, si usted observa en términos de la percepción de la gente, de la opinión, bueno, o sea, que haya disminuido los homicidios, cualquiera creo yo en este país dice es una buena noticia, claro, que una buena noticia. Los homicidios. Pero el tema es todo el proceso, el tema de la transparencia, las encuestas. Bueno, cuando incluso se retoma de parte de Mijango que dice que el 70% de la gente ahora lo que están viendo es sangre muerta, eso querían. Claro, hay un 70% de la población en este país que efectivamente está en contra de este proceso, pero no necesariamente en contra de que reduzcan los homicidios. Pero entonces hay un clamor clarísimo de la población claro. Sobre la situación de violencia. Entonces, ¿cómo hacer para enfrentar este problema en un eventual gobierno de Arena? Bueno, se lo explico de la siguiente forma. Tenemos que tener claro que una cosa es la tregua entre las pandillas y otra cosa es lograr la paz social en El Salvador. La paz social en El Salvador no es únicamente que las pandillas bajen sus niveles de delincuencia y principalmente homicidios, porque lo que se ha logrado con la tregua entre las pandillas, lo cual yo celebro muchísimo, porque cada día que hay una madre que no llora, cada día que hay un padre que no entierra a su hijo, es menos odio en este país, que lo que menos necesitamos es seguir aumentando el odio y el distanciamiento entre las diferentes fuerzas. Nosotros en Arena lo que claramente vemos es, si las pandillas quieren mantener su tregua, la aplaudimos, pero no nos vamos a prestar a darle a las pandillas beneficios que no deben de tener para resguardarlos, por un lado. Por otro lado, la paz social no se va a alcanzar hasta que las pandillas no dejen de extorsionar a la gente. La nota que llevan ustedes ahora, muy buena, felicidades por cierto, de que ahora las pandillas hasta se están convirtiendo en un pequeño banco en el que le van a prestar a la gente dinero. O sea, ese dinero, el dinero, en otras palabras, de lavado. Y qué triste que a la gente le van a prestar del mismo dinero que a ellos los extorsionan. Entonces, las pandillas, si quieren participar del proceso de paz social, no solo deben de dejar de matarse entre ellos, sino que deben de dejar de matar a la gente que no tiene que ver con las pandillas, deben de dejar de extorsionar al pequeño comerciante, que es al que más extorsionan, deben de dejar de violar a las mujeres, deben de dejar circular a la gente. Ahora, esa es una parte, perdón. Sí. La otra parte es, a este proceso, usted ya lo dijo, le ha faltado transparencia. Entonces hay que transparentarlo, y si hay algo que tiene, si hay que meterlo dentro de un marco legal, hay que meterlo. Esa es una cosa. Nosotros en Arena, el doctor Quijano ha adelantado algunas cuestiones que en agosto, cuando presente su plan de país, la va a dar con más detalle. Él ha dicho, miren, antes lo mencionaba, aquí en San Salvador nosotros hemos logrado muchas cosas. Y lo primero que hay que hacer es trabajar en la prevención, porque lo que tenemos que evitar es que la juventud siga siendo caldo en donde las pandillas llegan a recoger más adeptos. Lo que tenemos que hacer es que los niños y los jóvenes se sientan protegidos por la sociedad misma y no busquen protección en las pandillas, porque por esa razón se unen muchos a las pandillas, porque sienten que ahí están protegidos. Nosotros debemos de trabajar y vamos a trabajar en la prevención grandemente, el deporte, la cultura, el estudio, etcétera. Esas son cosas en que el doctor Norman Quijano está preparando. De acuerdo. Tengo que hacer otra pausa comercial cuando regresemos para agotar un poco sobre el tema. Claro, no se agota en totalidad, pero por lo menos para ir cerrando y pasar a otros temas. Aquí en el país se ha probado de todo, es decir, mano dura, súper dura, mano de seda, ahora está tregua o sea, todos los nombres posibles. Y el tema es, uno dice, bueno,
¿Hay todavía creatividad para enfrentar este tema de una manera que se respete la institucionalidad, que se haga en el marco de la institucionalidad del país? Dejo plantear el interrogante para que cerremos el tema en el próximo segmento para luego pasar a la parte económica. Volvemos. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Arábica. Jorge Velado, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena, con nosotros en nuestros estudios. Jorge, le decía, bueno, es que hay todavía creatividad en este país para poder enfrentar este tema y más que creatividad también voluntad y disposición. Digo, porque cualquiera le va a preguntar a usted, y es una pregunta obligada, es, bueno, el Partido Arena también ya estuvo sobre este tema y cada vez más lo que se ha visto por los años es un incremento de la situación de la actividad de violencia en el país. Si usted se remonta a 92, 93, 94, cuando los jóvenes, que no eran pandilleros, sino que eran, había un poco de violencia, no, me refiero al caso de los institutos nacionales cuando se enfrentaban los jóvenes en el centro de San Salvador, se agarraban con los hinchos y las hebillas. Eso era lo que había, sí. No había pandilla todavía, claro, esto se incrementa después el fenómeno de deportación de pandilleros desde Estados Unidos y bueno, encuentran justamente un caldo de cultivo. Pero si usted observa, cada año ha ido incrementando y en cada gobierno, entonces, o sea, ¿qué va a pasar? Yo creo que usted lo dijo muy bien, no solo es creatividad, también es voluntad. El problema de la paz social, el problema de la seguridad de este país no es un problema que tiene colores políticos. Esto no es un problema de derecha o un problema de izquierda. Que cada quien le dará su manera de manejarlo, es cierto, pero hay que ver. Un buen ejemplo es cómo logramos la paz en El Salvador cuando había un pleito entre la guerrilla y el ejército, pues, o el gobierno del momento. La verdad es que hubo una reflexión muy grande y hubo una participación de muchas, digámoslo así, partes de la sociedad de El Salvador, no solo la parte política, no solo el ejército, no solo la guerrilla, sino que también hubo participación y voluntad de todos los salvadoreños que ya no queríamos que la guerra siguiera. Creo que en este caso lo que ha faltado es el involucramiento de más actores, porque a las víctimas las han dejado totalmente por fuera. Y también de las víctimas habría que escuchar, bueno, ¿por qué creen ustedes de que me refiero a los parientes, pues, porque obviamente sí, claro, los que ya murieron no nos van a poder decir por qué, pero los parientes cercanos y los amigos y las víctimas de las extorsiones? Creo que por lo menos en Norman Quijano, en René Portillo Cuadra, hay una voluntad firme de encontrarle una solución a este problema, que realmente es un problema que no nos deja a los salvadoreños vivir en paz. Eso por un lado. Por otro lado, han habido experiencias en otros lugares. Acordémonos de la experiencia que hubo en Nueva York con el alcalde Giuliani, las experiencias que han tenido en Los Ángeles en los últimos años para bajar el nivel de delincuencia y de violencia. La experiencia, bueno, el mismo Brasil. En Brasil hay cosas interesantes. Ahora el fin de semana me contaba mi esposa de una señora que le estuvo contando que ella ayuda mucho en las cárceles por otras razones más espirituales, y que había estado en Brasil 2 veces y encontró que en Brasil
Han cambiado todo el sistema carcelario y ahora son cárceles mucho más pequeñas, porque hay que controlarla. Usted, lastimosamente, llega un muchacho a Mariona, que tal vez llegó, vaya, digamos, como lo decía el presidente Funes en su campaña, porque se robó una gallina, y ese muchacho sale de ahí, pues adoctrinado de cómo ir a delinquir de diferentes maneras. Entonces, ese hacinamiento que tenemos en Mariona y en la mayoría de cárceles, también no permite de que un ambiente sano, pues, y en lugar de haber un ambiente de rehabilitación, pareciera que lo que hay es un ambiente todo lo contrario, lo opuesto. Pero esto pasa por invertir, o sea, invertir y construir más centros de reclusión. Sí, o sea, y también... No, digo, acaba con el hacinamiento, pero también hace que haya más, una atención más personalizada con... Claro, una con atención más personalizada, y también tenemos que ver que es probable que gente que... Bueno, por eso se hicieron las cárceles de máxima seguridad, ¿verdad? Pero cuando sacan a un delincuente que está en una cárcel de máxima seguridad, purgando una gran pena, y lo meten a una cárcel, digamos, de esas que no son de máxima seguridad, lo que sucede es que también hay un morbo de querer conocer a esa persona y que cuente sus historias. Entonces, hay que hacer un trabajo, por eso digo, es un trabajo integral. Y nosotros en Arena, y especialmente el doctor Quijano y el doctor René Portillo Cuadra, con su equipo de Plan País, le están metiendo a ese tema y realmente lo están analizando. Hay experiencias en otros países. ¿Y cómo le cae el argumento cuando se plantea, pero bueno, hemos salvado vidas? O sea, se han salvado vidas en este país y están los números, del 100% de homicidios se ha bajado a un 50, 48, 50%. Entonces dice, pero se han salvado vidas. Yo lo celebro, o como lo decía antes, una persona que deje de morir es una madre que no llora, es una familia que no odia, probablemente hasta una familia que no lo dejan sin sustento, porque algunos de ellos pues son el sustento de su hogar. Que la mayoría de, digamos, esos homicidios que no se han cometido, en su inmensa mayoría son entre pandilleros. Yo me alegro igualmente que entre pandilleros no se estén matando, pero eso viene a probar de nuevo de que el problema de la paz social en El Salvador en gran medida ha sido responsabilidad de las pandillas. Entonces las pandillas se dejan de matar, pero deben de dejar de hacer otro montón de cosas que han estado haciendo, como extorsionar y como asesinar gente que no necesariamente es de sus mismas pandillas o de sus pandillas, enemigas. Entonces le falta a este proceso algo. Yo no estoy de acuerdo cuando Raúl Mijango dice, ese 70% de los salvadoreños que no creen en la tregua. Hay que preguntarle a la gente por qué no creen en la tregua, y en nuestras encuestas internas lo que la gente nos dice es, la tregua es hipócrita. La tregua lo que hace es beneficiar a las pandillas, pero nos desprotege a la mayoría de salvadoreños. Esas cosas no pueden seguir siendo así. Bueno, vamos a hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, otros temas que tenemos en agenda que tienen que ver estrictamente con la parte electoral. Vamos a la pausa. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz.
Bueno, nos están quedando 2 segmentos y hay uno que me interesa que abordemos, Jorge, tiene que ver con el caso particular del Tribunal Supremo Electoral y está vinculado con el tema de transparencia e independencia y sin duda alguna a la base también entonces la declaratoria de independencia que hizo Walter Araujo del Tribunal Supremo Electoral. Y el otro segmento sí me interesa que hablemos de la parte económica. Pero bueno, hablemos entonces del caso del Tribunal Supremo Electoral con el tema de Walter Araujo. Finalmente él se declara independiente. No ha habido una declaratoria de expulsión del partido Arena, pero ¿él sigue en Arena o no sigue? ¿Cómo es el estatus de Walter Araujo? Para mí él no, para mí él no sigue en Arena. Para nosotros en el Consejo Ejecutivo Nacional, como lo hemos dicho y se lo volvemos a decir aquí públicamente, le hemos aceptado su renuncia. De hecho, aquí hay, porque me han dicho que ha borrado algunos tweets, yo no sé, pero aquí por ejemplo hay uno que dice: estoy rascando por presentarles mi renuncia en conferencia de prensa y cantarles sus verdades. Aquí, agárrense aquí voy. Entonces, si él claramente está diciendo que quiere salirse de Arena, pues enhorabuena, bienvenido. Nosotros le recibimos su renuncia con mucho gusto. Y para mí, él no, desde el momento que él desconoce al Consejo Ejecutivo Nacional, que lo ha nombrado la Asamblea General del partido, que es la máxima instancia, la instancia más alta del partido, él está totalmente en contra del que dice que es su partido, pues él ya no es miembro del partido. Pero fíjese que a nosotros realmente ese tema nos tiene, nos tiene sin cuidado, en el sentido de si él quiere o no quiere seguir siendo miembro de Arena. El asunto aquí es que hay un juez en un proceso electoral que está por darse, en donde todos los salvadoreños sabemos que vamos a contar con la participación de 3 candidatos que tienen un nivel de simpatía determinado según las encuestas. Y cuando oímos que el juez, uno de los jueces de este proceso, abiertamente ataca a un candidato y a un partido que hoy por hoy todas las encuestas, a excepción de una, dicen que va a ser el próximo presidente de El Salvador, entonces uno pone, bueno, ¿y dónde está la transparencia de este proceso? Nosotros por eso hemos dicho insistentemente, en este proceso él no debe de conocer, porque ha adelantado criterio. Y yo he utilizado, y perdón que vuelvo a usar el mismo ejemplo, la final Brasil-España recientemente. Si uno de los árbitros ese día en la mañana antes del juego hubiera empezado a decir que no le gustaba la alineación de uno de los equipos, que le parecía que el entrenador no era el indicado, que estaban escribiendo la derrota anunciada, como lo dijo él en algún momento, en ese momento llega la FIFA y le dice: mire señor, lo sentimos mucho, pero usted se aparta de este proceso. Nosotros no estamos pidiendo que lo quiten del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros lo que estamos pidiendo es que él no conozca el proceso. ¿Qué significa esto? Reclusión, simple y sencillamente, que no lo conozca él. Entonces el proceso lo conocerá otra persona, que en este caso para eso existe un suplente. Además, hoy por hoy, como está la Constitución de El Salvador, y como lo di, eso es una cosa buena que lo sepan los amigos que nos siguen por los diferentes medios. Hoy por hoy, aquí en la Constitución, nos da representatividad a los partidos políticos adentro del Tribunal Supremo Electoral. Y eso quiere decir, que nosotros como Arena, como uno de los 3 partidos que mayores votos sacamos en la última elección, y para ser claros, el partido que más votos tuvo en la última elección y en la presidencial, el segundo partido, tenemos derecho a tener a alguien que represente nuestros intereses ahí. En este caso no lo tenemos, porque él se ha puesto en contra de Arena. Que a él no le gusta esto, porque él dice que aquí la cuestión es que ahora debe de guardar una independencia. No es cierto, porque aquí claramente lo dice, a tal grado que hasta dice: el magistrado presidente será el propuesto por el partido Coalición Legal que obtuvo el mayor número de votos. Entonces, ¿está o no está en representación los magistrados de los partidos políticos? Pero claro, que está. Esto es la interpretación suya. De repente Walter Araujo puede tener otra interpretación, quizás habrá terceras, cuartas interpretaciones. A lo que quiero llegar es
quien puede dirimir esto es la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia, y me lleva a la pregunta. Entonces, el Partido Arena podría ir a la Corte Suprema de Justicia, no sé, o presentar un recurso de amparo, no sé cuál es la figura más adecuada. A partir de, digamos, si tiene sustento constitucional, entonces usted podría ir a la Corte Suprema. Pregunta. Yo lo interpretaría de la siguiente manera, aunque yo no soy jurista y tampoco, y mucho menos constitucionalista. En el artículo 208 de la Constitución, donde habla del Tribunal Supremo Electoral, en el último inciso, en el último párrafo, perdón, dice: el Tribunal Supremo Electoral será la autoridad máxima en esta materia, sin perjuicio de los recursos que establece esta Constitución por violación de la misma. Entonces, quiere decir que el mismo Tribunal Supremo Electoral, en mi entender, puede decidir ahí por mayoría de votos que uno de sus magistrados no conozca de un proceso electoral, o sea recusado. Para mí esa es la primera instancia, ellos deberían de tomar una decisión. Luego hay otras instancias, yo ya lo dije, nosotros no estamos pidiendo que lo quiten del Tribunal Supremo Electoral, aunque creemos que hay razones válidas por las cuales hacerlo. En ese caso habría que buscar dentro de la Asamblea Legislativa que, así como se votó por él porque se nombrara, igual se vote por retirarlo. Pero una asamblea es cuestión de votos, de aritmética, y hoy por hoy no parece que el FMLN esté dispuesto a acompañar al Partido Arena en una votación de promoción, además de que establecerse una causal que efectivamente dé las bases para un antejuicio, ¿no? Pero causal sí las pudieran haber, lo que no hay es los votos. Claro, por supuesto que al FMLN y a Unidad le conviene de que Arena no tenga ningún representante adentro entre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Eso es lo que a ellos les conviene. Entonces, ¿por qué nos van a dar los votos? Luego pudiera haber, como usted lo dice, un proceso adicional, pero es un proceso que se está estudiando. Es decir, nosotros no es que estamos con los brazos cruzados tampoco, estamos haciendo nuestros análisis jurídicos, hay un grupo de abogados serios que están haciendo un análisis de esto. Pero fíjese que al final de cuentas, lo que todos los salvadoreños queremos es, además de una elección libre, una elección transparente. Si él fuera ético, en su proceder, lo primero que haría es decir: miren, como yo no estoy de acuerdo, como yo me he manifestado abiertamente, yo me retiro de conocer el proceso electoral y dejo que mi suplente sea el que conozca. Ahora bien, ¿usted ve a Walter Araujo jugando con uno de los partidos políticos? Que no sea Arena, obviamente, o no. Mire, realmente hay cosas que indican, ¿verdad? Eso habría que preguntárselo a él directamente. Creo que alguien se lo preguntó y él dijo que no. Pero cuando uno ve que entre sus asesores, en la planilla de asesores que él tiene, por ejemplo, a un cuñado del candidato de Unidad, uno dice: ¿qué hace el cuñado del candidato de Unidad ganando un salario de la planilla de asesores del señor Araujo? Todos conocemos, los que hemos conocido a Walter por diferentes motivos, que el rol que ha jugado su hermano Carlos, tan cercano a él, excelente, tiene una relación realmente admirable como hermanos, es bien importante. Siempre Carlos ha estado a la par de Walter, ayudándole en cuando fue presidente del COENA un tiempito, cuando fue incluso presidente de la Asamblea Legislativa, en todos los lugares, y luego ahora en estos últimos años en el Tribunal Supremo Electoral, sin tener Carlos sin estar contratado dentro del Tribunal Supremo Electoral, él pues manejaba muchas cosas que le correspondían anteriormente a Walter como magistrado presidente y ahora como uno de los magistrados. Walter, ¿Qué pasa con Carlos Araujo sí está trabajando directamente con el grupo de Unidad. Eso me lo contó Walter en una reunión que tuvimos. Me dijo: mira, yo no me estoy yendo, pero sí mi hermano definitivamente está trabajando y él les está manejando toda la parte electoral a Unidad. Entonces, pues, no sé, hay un dicho que dice que cuando el río suena piedra lleva, pero yo no lo puedo asegurar, no me atrevería a asegurar. Solo cierro, el Tribunal Supremo Electoral no se ha despartidizado, es decir,
No ha habido hasta hoy un procedimiento para No. despartidizar y crear las funciones administrativas, jurisdiccionales, etcétera. O sea, No lo hay. Entonces, al no haber despartidización, eso refuerza la tesis de ustedes de que sigue respondiendo hoy por hoy a las líneas partidarias. Por supuesto que magistrados. sí, por supuesto que sí. Ahora bien, si usted me pregunta a mí, yo estoy total y absolutamente de acuerdo que el proceso que usted mencionó se llegue a dar y que siempre exista la Junta de Vigilancia. ¿Y por qué? Precisamente por esto que estamos hablando, para que no lleguen los partidos políticos a tratar de manejar las decisiones adentro del Tribunal Supremo Electoral. Pero así como está ahora en este momento, así lo es, William. Y entonces nosotros nos hemos quedado sin un representante de los intereses de Arena en el Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo. Vamos a la última pausa comercial. Regresamos al cierre de la entrevista en línea. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea, pocos minutos nos quedan. Jorge, hay un tema que me interesa también que nos dé su opinión, su interpretación, y es la resolución que hubo de la Organización Internacional del Trabajo respecto de que el gobierno de El Salvador violó al menos tres convenios internacionales cuando decide reformar 19 leyes orgánicas, si no mal recuerdo, de algunas autónomas para sacar la representación de los empresarios. ¿Qué es esto? Lastimosamente, William, este gobierno se ha caracterizado por hacer las cosas arrevesadas. Yo no sé quién fue el asesor del señor presidente que le dijo que esta cosa se podía hacer. Sorprende porque la mayoría de gente dice, no, es que la OIT típicamente lo que hace es defender a los sindicalistas, y etcétera. No, cuando uno ve la OIT, es decir, como organismo internacional, tiene como objetivo también lograr que entre la parte patronal y la parte trabajadora haya una relación de trabajo, digamos, cordial, etcétera. Cuando la OIT le da esta respuesta al señor presidente, lo que le está diciendo es, usted está violentando principios que se respetan en todo el mundo. Entonces, por eso digo yo, este gobierno hace las cosas al revés. ¿Quién lo asesoró al señor presidente para que hiciera semejante adefesio? Y ahora viene esto y le revienta. Tal vez esa es una de las grandes razones por las cuales el señor presidente se ha mantenido calladito toda esta semana anterior, porque sabe que al salir, al exponerse a los medios de comunicación, le van a preguntar del aumento de los homicidios, el repunte, le van a preguntar de la resolución de la OIT y probablemente le van a preguntar de otras cosas. Lástima que un presidente que viene de haber trabajado en medios de comunicación, de haber sido un periodista extremadamente crítico,
ahora no se atreve a dar la cara ante los salvadoreños y los medios de comunicación. Ahora, rectificar esta violación a los convenios de la OIT pasa entonces porque se introduzca en la Asamblea Legislativa reformar nuevamente o volver al estado original las 19 leyes orgánicas de estas instituciones. Tendría que hacerse eso, ¿no? Buena pregunta, no estoy tan seguro. Creo que sí, William, porque de la manera que se hizo hay que deshacerlo. Es decir, ellos han violentado convenios internacionales, son señalados y entonces ahora lo que le toca al presidente es solicitar a la Asamblea que retrocedan las 19 leyes que pasaron. Eso es lo que así debería de hacerse. Si no lo hace, entonces le permitiría en este caso, a las asociaciones que tenían sus representantes adentro de estas cuestiones del Estado, les permitiría a ellos llegar entonces a la sala, a la Corte, a pedir de que obliguen o le soliciten a la Asamblea Legislativa que tome la decisión de hacer el proceso al revés. ¿Cómo cae todo esto en el marco del intento que hay por atraer inversión en el país? Incluso está el proceso de concesión del puerto de la Unión y tantas cosas más. Digo, porque bueno, CEPA es una autónoma en el país. Así es, súper mal porque toda esta gente, no es por casualidad que las entidades autónomas tienen adentro de sus juntas directivas a personas que no vienen del gobierno como tal. La idea siempre ha sido de que gente, digamos, connotados, profesionales, personas de experiencia, lleguen a aportar. Y no llegan a aportar normalmente por la dieta que les pudieran pagar, si es que les pagan, entendería que sí, sino que llegan porque quieren aportarle a su país. Entonces, qué triste que eso que, como usted dice, muestra o garantiza a un inversionista que no van a cambiar las reglas, ahora se convierte en un proceso en el cual la autónoma responde directamente a lo que le diga el presidente o el ejecutivo del país. Entonces, creo que las empresas internacionales, como el caso de la gente que quiere participar en la concesión del puerto o en la remodelación y ampliación del aeropuerto, verían muy bien que se vuelva al status quo, como estábamos anteriormente. Verían muy mal que aquí se convirtiera esto otra vez en una lucha entre la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de cumplir o no cumplir estas resoluciones. Ya, entonces, recapitulando, un camino puede ser que se reformen nuevamente las leyes orgánicas de estas instituciones vía Asamblea Legislativa y entonces el bloque de partidos que decidió hacer esa reforma vuelva las cosas a su estado original, o porque el otro camino es que puede haber un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, no sé, me imagino. Es decir, yo entendería que se pudiera llegar incluso a anular la Corte Suprema de Justicia en casos como este. Lo que dice es, mire, se anula el proceso. Pero yo esperaría que el Ejecutivo, es decir, el presidente y su gobierno, no cayeran en eso. Es decir, el presidente en este momento de haber dicho, bueno, mire, me han hecho esta observación, volvamos a la manera en que estábamos antes, en lugar de arriesgarse a que vaya a haber de nuevo un conflicto entre la Asamblea y la Corte Suprema. Solo cierro con esto. ¿Habrá elección nuevamente por cuarta vez de magistrados de Corte de Cuentas de la República? ¿El Partido Arena tiene candidatos? O al menos, ¿cuál es el procedimiento que debe seguirse? Debería de haber, William. El problema es de que lo que no vemos es que haya voluntad. O sea, lo bueno es que por lo menos ya empezaron a decir de que no van a elegir a los mismos. Esta es la única elección de segundo grado donde solo se necesitan 43 votos, es decir, no necesitan Arena. Nosotros en Arena sí hemos mantenido que sería muy importante que se volviera a abrir la lista y que se sumaran nuevos candidatos. Y eso sí, los candidatos que ya estaban tienen igualdad de derechos, por lo tanto, si va a haber una revisión de sus currículum, hay que revisar y además entrevistas, no solo los que llegaran, sino de los que ya estaban.
O sea, no excluir, sino más bien ampliar la lista. Ampliarlo. Y ahí creo que pudiera llegar gente que ojalá encontráramos entre ellos realmente profesionales, personas, no sé, pues contadores públicos certificados, auditores, ahora, que pudieran participar sin ser políticos. Para concluir, no ha habido reuniones entre los partidos políticos, todos los partidos políticos, o sea, ¿ha habido reuniones de bloques o...? Sí hubo una reunión de bloque el viernes, ahí un periódico recogió una fotografía en un restaurante o en un lugar en el Volcán. ¿Pero fue Movimiento Unidad? Pues no sé. Bueno, pero si es que el Movimiento Unidad tiene a todos menos al CD, y de alguna manera también tiene al FMLN que lo apoya. Vamos a ver cómo le van a llamar a ese pacto del volcán, quizás le van a llamar. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Jorge, que nos acompañó. Un gran gusto. Muy amable. Gracias y un saludo a todos los amigos que nos han seguido por los diferentes medios. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana siempre, 8 de la mañana, la transmisión en tiempo real. Y como siempre, les invito a que nos acompañen a través del Media Center de la Prensa Gráfica. Y usted encuentra archivos